Imagina un amanecer donde la primera luz no solo roza tu piel, sino que penetra hasta lo más hondo de tu alma, llenándola de una calma silenciosa, inquebrantable, que disuelve las cadenas invisibles del temor. Visualiza un alba donde el peso opresivo del miedo se desvanece como niebla bajo el sol, dejándote erguido, contemplando el mundo no como un laberinto de amenazas, sino como un océano infinito de posibilidades que destella con promesas de plenitud. Respira profundamente. Cada inhalación barre las sombras que nublan tus pensamientos. Cada exhalación te impulsa hacia una existencia donde la duda se transforma en audacia, donde lo desconocido no es un espectro que huyes, sino una melodía sagrada que te llama a seguirla. Pero ahora, detente y mira hacia adentro con valentía. ¿Cuántas veces ha tomado el miedo las riendas de tus días, desviándote de los senderos que tu corazón anhela recorrer? ¿Cuántos sueños has dejado al borde, paralizado por su frío agarre? ¿Cuántos atardeceres has contemplado desvanecerse, su belleza empañada por el silencioso remordimiento de oportunidades no tomadas, de alegrías no reclamadas, de momentos no vividos? Acompáñame en este viaje transformador al corazón mismo del miedo, donde desentrañaremos sus raíces ancestrales, desmantelaremos sus ilusiones y descubriremos una verdad tan profunda que te entregará las llaves de una vida sin ataduras. Quédate hasta el final, porque esto no es solo un relato. Es una invitación a despertar, a reclamar tu poder, a convertirte en quien estás destinado a ser. Y cuando lleguemos al final, comparte tu verdad. ¿Qué te ha revelado este camino? Tu voz podría ser la chispa que encienda la llama de otro. ¿Estás listo para cruzar el umbral hacia la libertad eterna? El miedo no es una emoción pasajera, un huésped fugaz que aparece y se desvanece. Es un ritmo antiguo, un latido profundo que resuena en el núcleo mismo de nuestra existencia. Un instinto primigenio grabado en los rincones más oscuros de nuestra psique, forjado en una época donde la supervivencia pendía de un hilo frágil. Hace milenios, el miedo era nuestro guardián leal, su filo aguzado por la cruda necesidad de la vida. Alertaba a nuestros antepasados del susurro de un depredador acechando en la maleza, del estruendo de una tormenta desgarrando el cielo, del destello de amenaza en los ojos de un extraño. En aquel mundo indómito, donde la muerte acechaba en cada sombra, el miedo era un salvavidas, una chispa de conciencia que mantenía el aliento en sus pulmones y la sangre en sus venas. Era el centinela que los guiaba a través de la noche, asegurando que el amanecer los encontrara vivos. Pero hoy, en esta era de torres de cristal, redes entrelazadas y seguridades tejidas por la modernidad, ese guardián ancestral se ha vuelto inquieto, su propósito distorsionado por una realidad que ya no comprende. Las amenazas que una vez enfrentó, colmillos afilados, inundaciones devastadoras, enemigos armados, han retrocedido al reino de la memoria, pero el miedo sigue despertando con la misma ferocidad ante los fantasmas de un mundo que ya no existe. Se enciende ante la idea de una palabra mal pronunciada en una reunión, un paso en falso frente a una multitud, un futuro incierto que no podemos controlar. Como afirmó Carl Jung con penetrante claridad, lo que resistes, persiste. Esta es la verdad pesada, ineludible, que debemos enfrentar. Lo que fue forjado para protegernos se ha transformado en una jaula invisible, encerrándonos en una fortaleza de peligros imaginados que nos castigan con más crueldad que cualquier amenaza real del mundo exterior. No sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por lo que conjuramos en el silencio de nuestras mentes. Un desfile interminable de suposiciones, de tal vez, ¿y qué pasaría si que pintan desastres donde no existen? Que construyen catedrales de catástrofes con los retazos más frágiles de la duda. Piensa en un momento en que el miedo te atrapó con su garra helada. Tal vez estabas de pie frente a una sala llena de miradas escrutadoras, sopesando una decisión que podía cambiar el rumbo de tu vida, o asomándote a un mañana envuelto en sombras inciertas. ¿Qué te detuvo? ¿Fue el acto en sí,
o la historia que tejiste en tu mente sobre ese acto. Nuestros pensamientos son arquitectos incansables, levantando monumentos al desastre con materiales endebles. Un tropiezo se convierte en una humillación pública que nunca olvidarás, un riesgo en una ruina total de todo lo que has construido, una simple pregunta en el colapso de tu mundo. Los psicólogos llaman a esto catastrofización, una danza en espiral donde la mente corona al peor escenario como soberano absoluto, incluso cuando la realidad no ofrece un trono para tal rey. La verdadera herida no es el evento que tememos, es el preludio interminable, el ensayo obsesivo del terror que nos agota mucho antes de que el telón se levante. Es una tormenta que nosotros mismos convocamos, más feroz y destructiva que cualquier vendaval que jamás enfrentaremos en el mundo tangible. Desmantelando las cadenas del miedo, la liberación comienza con una chispa luminosa, una revelación que corta la oscuridad como un relámpago. El miedo no es un muro inexpugnable, no es un titán invencible. Es un espectro, una sombra que puedes nombrar, conocer y, finalmente, dominar. Cuando el miedo surja, detente. No corras, no te escondas, no dejes que te arrastre en su corriente. Observa tu mente con la calma de un guerrero que estudia a su adversario. Mira cómo corre, cómo dibuja futuros oscuros en un lienzo tejido de dudas. Y luego, con una voz firme y serena, pregúntate, ¿esto que imagino está anclado en la roca sólida de lo que es, o flota en la niebla efímera de lo que podría ser? Este acto de presenciar no es una mera toma de conciencia, es un acto de poder. Un rayo de luz que atraviesa la bruma para revelar los frágiles huesos del miedo, su estructura endeble expuesta bajo el escrutinio de tu mirada. Pero no te detengas ahí. Da un paso más audaz, uno que transforme la propia naturaleza de tu relación con el miedo. No lo veas como tu captor, como un tirano que te encadena. Reconócelo como un guía, una voz que, aunque tiembla, lleva consigo lecciones profundas envueltas en su intensidad. El pavor a caer no es solo un grito de advertencia, es un susurro sobre la resiliencia, una promesa de que te alzarás más fuerte cada vez que toques el suelo y vuelvas a ponerte en pie. La punzada de ser invisible, de no ser visto ni valorado, te enseña el valor silencioso e inquebrantable que reside en tu núcleo, un valor que ninguna mirada externa puede otorgar o arrebatar. El escalofrío ante lo desconocido no es una sentencia de derrota, es un desafío, un reto para descubrir el coraje que yace dormido en las profundidades de tu ser, esperando el momento de despertar. Carl Jung, con su sabiduría penetrante, nos legó esta verdad. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ese privilegio exige un precio. El coraje de mirar al miedo a los ojos, de abrir los brazos a su presencia, de dejar que sus bordes afilados se suavicen bajo el calor de tu aceptación. Imagina estar al borde de algo nuevo, algo que acelera tu corazón y humedece tus palmas. Un discurso ante una multitud, una confesión que podría cambiar una relación, un salto hacia un sueño que nunca has osado perseguir. Siente el latido frenético en tu pecho, el nudo en tu garganta. En ese momento, no susurres, tengo miedo, como si fuera una confesión de debilidad. En cambio, proclama con audacia, este es el latido de estar vivo, el pulso de una vida que se atreve a crecer. Ese cambio no es un truco mental, es alquimia pura, una transformación que convierte una cadena en una chispa, un obstáculo en un sendero que te invita a caminar. Pero la revelación y el reconocimiento no son suficientes. La libertad no se gana en la quietud de la contemplación, se forja en el fuego de la acción. Cada vez que retrocedes ante el miedo, añades un ladrillo a su torre, fortaleciendo su dominio sobre tu vida. Pero cada vez que avanzas, aunque sea con un paso tembloroso, desgastas sus cimientos, debilitando su poder. Comienza donde estás, en el terreno de lo cotidiano. Habla cuando el silencio parece el refugio más seguro. Extiende la mano cuando la comodidad te tienta con su falsa promesa de paz. Arriesga un pequeño salto hacia aguas que nunca has probado, aunque solo sea un pie en la corriente.
La ciencia ilumina este camino con claridad. Los encuentros graduales con aquello que temes reescriben el guión grabado en tus nervios, demostrando con cada respiración que el monstruo que imaginaste era un espejismo, que no solo sobreviviste, sino que emergiste entero, más fuerte, más completo. Una palabra tímida a un amigo puede convertirse en un discurso que inspira a una multitud. Un intento vacilante puede transformarse en un triunfo que resuena a través de los años. Lo que una vez parecía un pico inalcanzable, un Everest de terror, se reduce a una colina que ya has cruzado. Y pronto, el agarre que te retenía se desvanece, dejándote de pie, más alto, más libre, más tú de lo que jamás soñaste posible. El llamado del abismo, donde nace el crecimiento. La historia del miedo no termina con superarlo, como si fuera un enemigo al que derrotas y dejas atrás. ¿No? Su narrativa se profundiza en un llamado mucho más trascendental, una brújula que no apunta al peligro, sino a los lugares sagrados donde tu alma anhela expandirse, donde tu espíritu encuentra su verdadera forma. El miedo ronda el borde de lo familiar, ese puerto suave y engañoso donde todo parece seguro, donde las aguas están quietas y los vientos no muerden, pero esa calma es una trampa de terciopelo. Un espejismo que promete protección pero entrega estancamiento. Nada crece en la quietud de ese puerto. Nada echa raíces más profundas. Nada canta la vida salvaje, luminosa y maravillosa que yace más allá de sus límites. El verdadero devenir, la alquimia de transformarte en quien estás destinado a ser, ocurre en la extensión indómita más allá de ese borde, donde el miedo marca la línea entre el tú que has sido y el tú que aún no has reclamado. Hay un ritmo sagrado en este cruce, una danza entre la seguridad y el caos. Más allá de la comodidad del conocido yace un abismo que podría romperte, un torbellino de incertidumbre que amenaza con deshacer todo lo que eres. Pero entre estos extremos descansa un espacio intermedio, un reino donde el crecimiento se despliega como una flor bajo el sol. Un lugar donde los desafíos te elevan sin destruirte, donde las pruebas te pulen sin romperte. Para encontrar este espacio, debes mapear tus miedos con la precisión de un cartógrafo. Siéntate con una pluma en la mano y traza sus contornos. ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuál es el desenlace más oscuro que tu mente conjura? ¿Cómo podrías esquivar ese destino o reparar lo que se rompiera si llegara a suceder? Este ejercicio no es solo planificación, es una revelación, un acto de despojar las máscaras de tus terrores para mostrar que son más pequeños de lo que rugen, sus garras más romas de lo que gruñen. Al enfrentarlos en el papel, los desarmas, los reduces a su verdadera escala, y descubres que no son titanes, sino sombras que se disipan bajo la luz de tu conciencia. Mientras caminas este sendero, reescribe las palabras que dan forma a tu vida. Cambia el lamento de «me romperé» por la afirmación de «me doblaré y me alzaré», más fuerte que antes. Sustituye el temor de «se alejarán» por la certeza de «mi verdad es suficiente» y eso basta. Estas no son frases vacías, no son meros consuelos para el alma, son el cincel con el que tallas un nuevo tú, moldeando no solo cómo sientes, sino cómo te paras ante el mundo. Cómo enfrentas el amanecer con ojos que ven no solo peligro, sino posibilidad. Y no caminas solo en esta travesía. El miedo florece en el silencio de un corazón aislado, alimentándose de las sombras que no compartes. Pero cuando lo nombras, cuando lo hablas, con un amigo que escucha sin juzgar, con una voz que te sostiene en la tormenta, con un círculo de almas que te alzan cuando tiemblas, su poder titubea, su peso, que parecía aplastante, se divide entre las manos que te alcanzan, y lo que parecía un gigante se reduce a una carga que puedes llevar. El coraje no es un grito solitario en la oscuridad, es un coro, una sinfonía de fuerzas tejidas por aquellos que reflejan tu luz cuando tus propios ojos se nublan. Juntos, dais un paso más allá del puerto, hacia el viento indómito, y encuentras un mundo que no espera para aplastarte, sino para acunar tu devenir.
para susurrarte que eres más vasto de lo que jamás imaginaste. La danza eterna de la existencia. Este camino se adentra aún más, hasta tocar la esencia misma de lo que significa estar vivo. El miedo no es un defecto que debes erradicar, un error que corregir con vergüenza. Es un hilo esencial en el tapiz glorioso y complejo de la existencia humana, tejido con nuestra hambre profunda de aferrarnos, de encerrar la vida en un marco que no cambie, que no se desvanezca, que no nos deje expuestos al viento del cambio. Pero la vida es movimiento puro. Los días giran como astros. Las mareas tiran con su canto eterno. Las respiraciones pasan como nubes en un cielo sin fin. En esa danza incesante, en esa corriente que no podemos detener, yace una libertad silenciosa, penetrante, que corta las raíces del miedo y disuelve su agarre. Carl Jung lo expresó con una verdad que resuena a través de los siglos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El miedo es parte de ese inconsciente, una fuerza que, si no la enfrentas, escribirá tu historia por ti, guiándote no hacia la plenitud, sino hacia una existencia a medias, una sombra de lo que podrías ser. Prueba este acto de valentía cuando el miedo despierte. No huyas, no te resistas, no dejes que te arrastre en su torbellino. Quédate. Nómbralo con un susurro suave pero firme. Aquí está el miedo. Siente cómo se mueve a través de ti. Una opresión en la garganta, un nudo apretado bajo las costillas, un temblor que recorre tus manos. No luches contra él, no lo rechaces, solo observa. Conviértete en un punto quieto en el centro de su remolino. Este no es un acto de rendición, es un acto de poder supremo. Un cambio radical de prisionero a testigo, de ola a la orilla que la contiene sin ser arrastrada. Tu mente, con el tiempo, se adapta a esta práctica. Sus alarmas antiguas se atenúan. Su centro sereno despierta. La ciencia moderna respalda esta verdad, mostrando cómo la atención consciente al miedo calma los nervios desgastados, aquieta las tormentas internas, y despierta una claridad que te permite ver el mundo no como una amenaza, sino como un lienzo de posibilidades. El coraje no es un relámpago que cae del cielo, un don reservado para los héroes de las leyendas. Es una llama que tú alimentas, elección tras elección, momento tras momento. Habla cuando preferirías desvanecerte en el silencio. Estírate hacia lo que deseas cuando la tentación de encogerte es abrumadora. Salta, aunque el suelo bajo tus pies parezca frágil como cristal. Cada movimiento, por pequeño que parezca, es una pieza de leña que añades al fuego de tu espíritu. Una chispa se convierte en un incendio, un susurro en un rugido que resuena a través de los valles de tu vida. Y bajo todo esto, más profundo aún, late una nota que pocos se atreven a escuchar. La sombra de los finales, el temor último de perder lo que somos, lo que sabemos, lo que nos define. No te apartes de ese borde, acércate. Ese abismo no es un vacío que te traga. Es una lente que agudiza cada color del presente, que transforma cada riesgo en un tesoro, cada momento en un regalo frágil, fugaz, infinitamente precioso. Ver esto no es temblar ante la finitud, es despertar a la plenitud, caminar con los ojos bien abiertos, las riendas mezquinas del miedo disolviéndose en el resplandor de lo que es verdadero, eterno, vivo. Abrazar el océano, la verdad última. Y ahora, llegamos al umbral de la verdad más profunda, la revelación que corona este viaje. La libertad no es la erradicación del miedo, no es un estado donde su sombra nunca toca tu alma. La libertad es su abrazo, una bienvenida audaz, tierna, inquebrantable a una fuerza tan antigua como los huesos que te sostienen. Imagina un océano que se extiende más allá del horizonte. Sus olas son tus miedos, algunas suaves como un suspiro que apenas roza la orilla, otras feroces como un aullido que sacude la tierra. La mayoría retrocede, arañando desesperadamente hacia tierra firme, buscando escapar de la marea que amenaza con engullirlos. Pero tú no.
Tú avanzas, los pies hundiéndose en la arena húmeda, sintiendo el tirón de las corrientes, aprendiendo su ritmo, su balanceo. No estás separado de este mar. Eres su pulso, su profundidad, su rodar interminable. El miedo no es tu señor, no es un tirano que te encadena, es tu maestro, su energía cruda y salvaje, una llamada a sumergirte en la médula misma de la vida, a tocar el fuego que arde en el centro de tu existencia. Muévete no porque el miedo te empuje, sino porque algo más grande te atrae. Un sueño que enciende tu alma. Una verdad que resuena como un tambor en tu pecho. Una chispa que merece ser perseguida aunque el camino esté envuelto en sombras. Recuerda a aquellos que han caminado este sendero antes que tú. Una joven, enfrentada a la muerte por defender una causa mayor que ella misma, no desterró su miedo. Lo tomó, lo forjó en un fuego que iluminó el mundo, un faro de valentía que aún brilla en los corazones de millones. Ella no venció al miedo, lo transformó, lo doblegó a su voluntad, y en ese acto se convirtió en algo más grande que sus temores. Tú también puedes. Recibe al miedo sin retroceder, sin flaquear. Di con voz clara: sé que estás aquí, te veo. Respira a través de su oleada, profundo, lento, anclándote en el ahora, en el latido vivo de este momento. Refuta sus mentiras con la verdad de tu espíritu. No me estoy derrumbando, estoy ascendiendo, más alto, más libre. Actúa, aunque sea un pequeño empujón, una llamada que has evitado, una mano alzada en un momento de duda, una puerta entreabierta hacia un futuro que no puedes prever. Observa cómo el movimiento, por mínimo que sea, derrite las cadenas del miedo. Cómo cada paso te lleva más cerca de la vida que anhelas. Busca lo bueno cada día, no como una tarea impuesta, sino como una lente que transforma tu visión. Donde antes veías escasez, encuentra plenitud. Donde antes sentías amenaza, descubre oportunidad. El miedo no es tu vergüenza, no es una mancha que debes ocultar. Es tu prueba, tu testimonio vivo de que estás aquí, de que estás al borde del crecimiento, de que no estás roto, sino gloriosamente, radiantemente humano. Como dijo Jung, no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu miedo es esa oscuridad, pero también es el lienzo sobre el que pintarás tu luz, la materia prima de tu transformación, el fuego que forjará tu destino. El horizonte que te llama. Ahora, hazte la pregunta que arde en el centro de todo. ¿Qué arriesgarías si el miedo perdiera su voto? Si su voz ya no tuviera el poder de detenerte. Cierra los ojos y mira los horizontes que se extienden ante ti, vastos y resplandecientes. Los sueños que han dormido en las profundidades de tu corazón. Los caminos que has evitado por temor al fracaso. El tú que espera nacer, radiante, libre, completo. Esa vida no está más allá del miedo, como un premio que alcanzas tras derrotarlo. Está a través de él, forjada en el crisol de cada paso tembloroso, de cada elección valiente, de cada amanecer que te encuentra despierto, vivo, dispuesto a reclamar tu lugar en el mundo. El mundo no pide tu quietud, no te suplica que permanezcas en la sombra de lo conocido. Anhela tu fuego, tu voz, tu verdad. ¿Cuándo responderás a ese llamado, si no es ahora? ¿Quién reclamará este regalo salvaje, radiante, infinito, si no eres tú? Todo lo que necesitas ya late dentro de ti. Un coraje que no depende de la ausencia de miedo, sino de tu voluntad de caminar a través de él. Una luz que no se apaga, sin importar cuán feroz sea la tormenta. Agárralo, levántate, vive sin ataduras. Como Jung nos advirtió, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No permitas que el miedo escriba tu historia. Toma la pluma, escribe la tuya. Con cada respiración que tomas, con cada paso que das, con cada amanecer que te encuentra no solo vivo, sino despierto, ardiente, libre,